Usted nos escucha en vivo y en directo en Estados Unidos. Yo transmito desde la Ciudad de México y en estos momentos vamos a hacer un enlace vía telefónica hasta Colombia. Y para presentarle a nuestro siguiente invitado, yo le voy a preguntar, ¿lo presento como Carlos o lo presento como Felipe? Buenos días. Buenos días, Vicente. Gusto en saludarlo a usted y a toda la audiencia que lo escucha allí en Chicago y en Estados Unidos y en México y en todas las partes del mundo donde te tomen la señal. No, preséntame como mi nombre verdadero, mi nombre real, Carlos Arturo Velandia Agua. Y para que nuestra gente entienda por qué le he preguntado a Carlos Velandia cómo presentarlo, es que por muchos años fue conocido como Felipe Torres. Es el ex jefe del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, uno de los movimientos guerrilleros más importantes de Colombia, y le agradezco mucho que nos tenga la confianza para hablar con nosotros sin censura. ¿De qué? Pues de qué más, del proceso de paz, una paz ansiada por Colombia, aunque el camino no ha sido fácil. Usted se ha convertido en el gestor en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, y ha estado al pendiente de esta firma de los acuerdos de paz. Carlos, cuéntenos qué se vive en su Colombia en estos momentos. Bueno, Vicente, muchas gracias por su presentación y por esa oportunidad para comunicarme con el público hispano allí en Estados Unidos y sobre todo con la colonia de colombianos que es bastante nutrida allí en aquellos territorios. En Colombia estamos viviendo hoy la gran ilusión de poder superar la guerra más larga del hemisferio occidental. 52 años en el que hemos estado enfrentados entre hermanos y el país no ha tenido posibilidades de tener mayores desarrollos, teniendo un gran potencial, mientras que otros países de nuestro vecindario han logrado su camino, han podido desarrollar sus vidas en unas mejores condiciones. Colombia vive en unas situaciones de precariedad en materia de desarrollo por culpa de un conflicto interno que ya cumplió 52 años, pero que ya encontramos la fórmula para resolverlo a través de la solución política y negociada del conflicto. Recientemente le cuento, Vicente, a usted y a todos los oyentes, que aquí en Colombia, en la ciudad de Cartagena, se ha logrado la firma del acuerdo final entre la guerrilla de las FARC, la guerrilla más grande del continente, que tenía los guerrilleros más viejos del mundo. Se ha podido firmar la paz. Y bueno, ya ahora queda la implementación. Tenemos que sortear un reto grandísimo, y es un plebiscito el próximo 2 de octubre, donde los colombianos vamos a decirle sí o no a los acuerdos de paz que se han firmado. Ojalá les digamos que sí, porque ese es el futuro. La guerra ha quedado atrás, la guerra es el pasado. Decirle no sería quedarnos anclados en el pasado y en la guerra. Usted está escuchando hablar sin censura a Carlos Velandia, alias Felipe Torres, ex jefe del Ejército de Liberación Nacional y uno de los gestores de la paz en Colombia. Carlos, ¿se ha encontrado lo que buscaron a través de las armas, a través de los movimientos insurgentes? ¿Y qué era eso que andaban buscando, Carlos? No se ha encontrado lo que estábamos buscando, porque estábamos buscando era tomar el poder, poder construir una sociedad socialista, una sociedad más igualitaria, una sociedad sin clases sociales, una sociedad sin explotados ni explotadores. Pero esto no ha sido posible. De tal manera que luego de 52 años de guerra, la sociedad está hastiada de violencia. Ninguna de las partes fue capaz de derrotar a la otra, y las dos partes, el Estado y las insurgencias, hemos dicho: a esto tenemos que ponerle fin. No podemos seguir siendo seres racionales, perpetuarnos a través de la historia en medio de una confrontación que ya no tiene sentido. La guerra en Colombia está mandada a recoger, la guerra en Colombia
pudiéramos decir, cumplió su papel histórico y ha de ser superada. Y le corresponde a las partes, los que estuvimos en la guerra, haciéndola, entregarle a estas generaciones de hoy en día y las futuras, al menos el país sin guerra, y que ellos decidan qué hacer con el país de aquí en adelante. Quedan muchos conflictos, el conflicto social, el conflicto de las desigualdades, el conflicto de los bajos salarios, el conflicto de las carencias que vive mi país, pero al menos quedamos sin guerra y con la posibilidad de actuar en política sin que nadie sea matado por discrepar o por pensar distinto, y lo otro, sin la posibilidad de volver a asociar política con armas. Esta es la ganancia, que no es poca cosa en un país que lleva más de 50 años donde la violencia y la política van asociadas. Y también hay que entender aquellas voces que no están de acuerdo con esta firma de la paz, Carlos. Muchas personas cuestionan, preguntan cómo es que se le puede dar una amnistía, un perdón a aquellos que han matado. En ese sentido, también hay que respetar esas voces que dicen no. Pero por supuesto que sí, porque es que en lo fundamental, sí, las armas se hacen a cambio de más democracia. De modo pues que hay que exaltar y hay que defender el derecho a disentir de unos y otros. Es decir, no es democracia cuando yo solamente permito que hablen los que están de acuerdo conmigo. Hay también los que están de acuerdo en desacuerdo con mis tesis. Sí. Ahora bien, lo que sí es conveniente puntualizar es que aquí son las partes del conflicto las que hacen un acuerdo político. En el marco de ese acuerdo político también hay un acuerdo en materia de justicia. Y tener en cuenta que que esta no es una paz en la que hay vencedores y vencidos. No, es una paz que se ha hecho entre partes del conflicto que deciden no vamos a ir a pelear más, vamos a superar la guerra, hagamos un acuerdo que sea satisfactorio para ambos. En ese sentido, hay también que puntualizar que unos y otros cometieron desafueros, cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y que por eso deberán responder unos y otros. De tal forma que las impunidades, si se quiere llamar, o las características que tiene este arreglo en materia de justicia favorecen a los guerrilleros, pero también favorecen a los generales de la República, a más de 14.000 empresarios que estuvieron vinculados en la confrontación. Sí, a líderes políticos muy destacados que también estuvieron involucrados en la guerra, de modo que esto los va a favorecer a unos y a otros. Si bien es cierto, hay buena voluntad y usted habla de este acuerdo político, pues tampoco se puede esperar que el colombiano reciba con los brazos abiertos a los exguerrilleros. Usted seguramente sabrá de lo difícil que es regresar a la sociedad después de ser ex jefe del ELN. Así es, Vicente, y te agradezco que hayas tocado ese tema porque es la parte más difícil. Finalmente el acuerdo político provee mecanismos para resolver o para la normalización de la vida de los excombatientes de las dos ¿Se puede normalizar la vida de los excombatientes? Perdón que lo interrumpa, Carlos. ¿Se puede regresar a la normalidad después de tantos años de traer el fusil en la mano? Sí, y hay que intentarlo, aunque en medio de muchas dificultades. Quizá la mayor dificultad es la dificultad de la reconciliación con la sociedad. En lo que a mí respecta, y aquí en Colombia más o menos unos 60.000 excombatientes han hecho dejación de armas en los últimos 20 años, y la sociedad no los ha recibido con los brazos abiertos, porque los procesos de reconciliación son mucho más lentos. Lo otro, el perdón tampoco ha sido muy explícito y no se ha expresado de la manera con la manera como se quisiera. Primero, pues porque las partes, quienes han hecho dejación de armas, no han pedido perdón, y las víctimas tampoco lo han concedido, y esto ha bloqueado un poco la reconciliación.
Y esta es de las cosas que hoy en día tenemos que ocuparnos en profundizar y construir la reconciliación. La reconciliación no se decreta, la reconciliación no se pacta, la reconciliación se construye. ¿Qué fue la clave? ¿Cuál fue la clave, Carlos, para que se diera el abrazo de la paz hace unos días? ¿Qué será recordado? ¿Qué tiene que saber el pueblo de Colombia, el mundo, acerca de este acuerdo de la paz? ¿Por qué en este momento histórico, y no hace un año, ni 10, ni el próximo año? ¿Por qué en este momento histórico? Y en ese sentido, ¿cómo el mundo, cómo la historia recordará a personajes como Carlos Velandia o como el presidente Juan Manuel Santos? Yo creo que aquí confluyeron tres grandes cosas. Uno, que las dos partes, las insurgencias armadas y el gobierno llegaron a la conclusión, ninguno es capaz de derrotar al otro, y esto hay que acabarlo y ponerle punto final a esta guerra. Segundo, la región viene en un proceso de construcción, la región suramericana, la región latinoamericana, nuestro continente, el último conflicto armado que aún persistía en nuestro continente es este, y todo el continente ha dicho, vamos a ponerle fin y vamos a apoyar y a arropar esos esfuerzos. El apoyo que ha brindado el presidente Barack Obama de los Estados Unidos ha sido total, ha sido irrestricto, y eso ha sido fundamental. Habida cuenta que los Estados Unidos de Norteamérica también han tenido un rol bastante destacado en el conflicto mismo, también lo han tenido en la misma solución. De modo pues que esto es una cosa extraordinaria. Y bueno, y cuando los gringos, así decimos aquí en Colombia, cuando los gringos dicen esta guerra se acaba, pues la guerra se acaba. Y así ha pasado aquí con Colombia. Entonces esta es la segunda coincidencia. Y la tercera gran característica es que la sociedad se hació. Aquí no hay un solo aplauso para los hechos de guerra, provengan de quien provengan, ya sean los hechos de guerra del Estado o los hechos de guerra de las insurgencias. Estamos hastiados de violencias, estamos cansados de la guerra y habría que superarla. Menciona Barack Obama. ¿Más importante la figura de Barack Obama que el propio Papa Francisco? Bueno, el Papa Francisco tiene su propio pedestal, su propio, pudiéramos decir, nivel. Nos dice mucho a los colombianos y también ha estado apoyando desde su labor pastoral todos los esfuerzos de Colombia, pero la acción política, el músculo político que se ha movido, los resortes que mueve el presidente Barack Obama no son los mismos resortes que mueve el Papa Francisco. A eso yo me refiero, dos líderes del mundo muy importantes que han tenido que ver con nuestras fases aquí en Colombia, pero sin duda alguna el papel que ha cumplido el presidente Barack Obama ha sido determinante. ¿Cómo recordará la historia a personajes como usted, como al presidente de Colombia? ¿Cómo recordarán esos libros de historia este proceso de paz? Yo creo que nos va a recordar como las personas que por circunstancias distintas estuvimos en la guerra, pero que tuvimos quizás la estatura histórica para decir basta ya, nos damos la mano, reflexionamos, dejemos atrás la confrontación y sigamos adelante. No fuimos capaces nosotros de construir un país mejor desde la guerra, tenemos que construirlo mejor desde la paz. Y para cerrar, Carlos, ¿y qué si el plebiscito es un no? Si gana el no del pueblo colombiano, ¿cómo ve esa posibilidad Carlos Velandia, alias Felipe Torres, ex jefe del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y uno de los gestores de la paz? Pues Vicente, como decimos aquí, toco madera para que eso no llegue a ocurrir. Si llegara a ganar el no, que en democracia puede ocurrir, que no lo deseo, no lo deseamos la mayoría de los colombianos, según también las encuestas, porque mataría la ilusión de este país. Y no solamente eso, sino que dejaría sin respaldo los acuerdos y volveríamos a las andadas, volveríamos a la guerra, volveríamos al viejo país, volveríamos a la máquina, a aceitar las máquinas de muerte y de producir víctimas, que es todo lo que queremos superar.
queremos enterrar las armas, queremos enterrar ese pasado tan desastroso. Es que aquí nos hemos matado más de 260,000 personas en 52 años, más de 8 millones de desplazados, más de 8 millones de víctimas. Es decir, ha sido un desastre colosal el que hemos hecho los colombianos, pero también los colombianos no somos capaces de hacer cosas grandes como la paz. Y eso es lo que tiene que valorar también el ciudadano común al momento de ir a votar, a depositar el voto, a decidirse por el sí o por el no, que no tenga dudas que la paz será mucho mejor que la guerra. Sobre todo porque van a desaparecer la maquinaria que produce víctimas. Ese solo hecho es suficiente para decir sí. Y yo reclamo el voto de los colombianos y les digo, y con sentido patriótico, con sentido de pertenencia, díganle sí a la paz. Pero nunca regresaría a la vida Felipe Torres. No, ojalá que no, yo ya no tengo vida para la guerra, Vicente, y te lo digo a ti, aunque ese fuese el escenario, yo ya tomé la decisión de no disparar ningún tiro más, y seguiría trabajando por la paz si ese fuese el escenario, pero yo creo que Colombia y su gente merecemos días mejores. Así es, Colombia, los colombianos merecen un mundo mejor, un futuro mejor. Y desde nuestra trinchera, si me permite la expresión, de este espacio sin censura, le quiero agradecer por tenernos la confianza, pero sobre todo por haber hecho lo que ha hecho, porque se consiga esa paz. Yo tengo muchos amigos colombianos que han soñado con este momento. Ojalá que se construya desde ahora con el mejor país que puedan soñar los colombianos. Le mando un abrazo, Carlos. Igualmente para ti, Vicente, y con mi gratitud infinita por esta apertura sin censura y de ti de manera personal, y para que yo pudiera comunicarme con mis hermanos y hermanas colombianos que están allí en esta diáspora, que por razones económicas o razones políticas o falta de oportunidades han ido allí a ayudar a construir ese gran país. Y decirles, llegará el momento en que aquí vamos a necesitar también de sus esfuerzos, y las puertas de mi Colombia, que es la Colombia de ellos, están abiertas. Son nuestros hermanos y aquí los esperamos. Esa es su casa. Y que los quiero mucho, y que independientemente de si votan sí o votan no, que obviamente deseo que voten sí, siguen siendo nuestros compatriotas y nuestros hermanos, y los queremos. Aunque hay que decirlo también, Carlos Velandia, difícil de aceptar esas palabras cuando muchos de esos que estarán en otros lados del mundo han salido por esa guerra, por esos grupos que en su momento usted lideró. Le mando un abrazo, Carlos. Sí. Igualmente para ti, Vicente. Hasta la vista. Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela se informan sin censura.